Hola muchachos, he venido a compartir con vosotros un modelo del tejido del espacio-tiempo con 5 dimensiones. He venido a compartir con vosotros cómo yo creo que existe el tejido en el cual existimos eh, y las propiedades que tiene. Y esto os lo voy a explicar a través de una experiencia que yo tuve tomando setas alucinógenas eh, en San Sebastián de los Reyes. En San Sebastián de los Reyes es una ciudad que está al norte de Madrid, en la cual se hacen unos encierros con toros, sueltan a toros durante un recorrido de unos 2 kilómetros más o menos por dentro de la ciudad y la gente corre delante de ellos hasta que acaban en una plaza. Entonces este día que yo había consumido setas, corrí los toros y después de esta experiencia que fue como bastante estresante, yo volví a mi urbanización con 2 amigos, uno de los cuales habían tomado setas y otros no. Y empezaron a hablar de ibuprofeno, como de distintas cantidades de ibuprofeno. Empezaron a decir ibuprofeno 300, 400, 500. Y cuando empezaron a decir números, a mí me empezó a dar como una especie como de nerviosismo interno, como una especie de... Empecé como a enlazar cosas en mi mente. Y entonces les pedí que pararan, pero mi colega, el que no había tomado setas, que no sabe como lo frágil que puede estar la mente en un estado así, empezó a repetir los números mucho más rápido. Entonces yo me puse como el doble de nervioso y empecé a sentir como que todo, toda la realidad estaba en tensión, como que todo estaba a punto de estallar, incluido yo mismo. Eh, entonces empecé a ver, o sea, empecé como a recibir visiones eh, de qué era en lo que yo existía. Eh, Como empecé a entrar hacia adentro, como una especie de visión, como entrar hacia adentro de los átomos y, y entrar como todavía más profundo y ver como el píxel más pequeño de la realidad. Como yo me imaginaba, o sea, yo empecé a sentir como que nosotros existíamos en una especie de holograma tridimensional, como en un holograma que tenía alto, ancho y profundidad, y dentro de ese holograma nosotros nos movíamos y nos desplazábamos. Em, entonces yo tuve como esta especie de intuición de que nosotros existíamos como en este holograma como si fuéramos píxeles en una pantalla. Entonces en una pantalla, cuando tú ves una mano moverse, no es que la mano se esté moviendo, sino que aquí se encienden píxeles y aquí se apagan y eso va dando la ilusión de movimiento en la mano. Em, entonces yo sentía que nosotros existíamos como en una pantalla tridimensional y que cuando yo me movía hacia adelante no era que yo me estuviera desplazando, sino que yo estaba transmitiendo al siguiente píxel de la realidad como si fuera una onda la cualidad que tiene la materia que yo soy. Entonces yo veía como que la materia es en realidad una manera de comportarse del espacio, como el tejido espacio-temporal puede sostener una mano o puede sostener el aire o puede sostener el vacío del espacio y sentí eso, como que absolutamente todo en el universo está en movimiento, todo se está desplazando en una dirección. Entonces, lo que sucede cuando tú te estás moviendo, por ejemplo, dentro del planeta Tierra, a lo largo del espacio, em, es que la esfera del planeta Tierra, como si fuera una especie de onda, va encendiendo el siguiente píxel de la realidad y el siguiente píxel con la forma de la Tierra, y justo por detrás el espacio vuelve a una posición que es como de posibilidad latente. Entonces yo pensé como en Nikola Tesla y cómo él habla todo el rato acerca de eh, obtener la energía que está vibrante en el ambiente, como la energía que hay potencial en todas partes. Em, entonces empecé a sentir como esta cualidad del píxel más pequeño de la Tierra, de la realidad. Entonces yo veía que cuando yo me muevo, los píxeles que están aquí vacíos en el espacio cambian y durante solamente un instante, porque es como una transmisión de un píxel al siguiente siempre, porque todo está en movimiento, cambian de cualidad. Entonces esta masa vibrante de píxeles eh, lo que puede transmitir son vibraciones, son diferentes vibraciones en el campo. Entonces nosotros existimos como una vibración dentro de ese campo de píxeles que no para de transmitirse, ¿no? Y que tiene una existencia, ¿no? Si tú lo miras desde el punto de vista del tiempo, de la cuarta dimensión, toda tu vida tiene una existencia, tiene como es como una especie de vibración dentro de ese campo de píxeles, desde que naces hasta que mueres. Entonces yo me imaginaba como en este desplazamiento de la Tierra van naciendo y muriendo personas.
eh, y que la vida de una persona es como una onda, es como una breve alteración en el campo vibracional que tiene un comienzo y un fin dentro de esa masa de píxeles. Em, entonces yo empecé a ver como que lo que puede transmitir a esa masa de píxeles son vibraciones, que nosotros existimos y nos manifestamos dentro de esa masa de píxeles como una vibración con un comienzo y un fin. Pero que hay muchas otras vibraciones también. Por ejemplo, la vibración del sonido, la vibración del color, las vibraciones electromagnéticas, las radiaciones, por ejemplo, de los planetas o las radiaciones de los átomos. Em, Todo lo que existe existe como una vibración con una cualidad y con una cantidad como de energía o de potencia dentro de esa gran masa vibrante de píxeles. Entonces, yo pensaba como, ¿qué cualidad tiene este píxel de transmitir vibración, ¿no? ¿Cómo funciona por dentro? Entonces, cuando volví a tener como otra, o sea, los píxeles los veía como si fueran esferas, esferas como suspendidas en una masa vibrante infinita de esferas del mismo tamaño. Entonces, traté como otra vez de volver a acercarme hacia el píxel más pequeño, ¿no? Como quería ver qué hay más abajo. Entonces, el píxel se veía como una esfera eh, y cuando tú te acercabas a la esfera, te ibas acercando poco a poco, te dabas cuenta cuando estabas súper cerca de ella de que no era una esfera, sino que era un polígono que tenía casi infinitas caras triangulares súper pequeñitas y que esta realidad que nos sostiene a nosotros, este desplazamiento que nosotros vamos haciendo por el espacio y a través del tiempo, eh, solamente es una de las caras triangulares. Es decir, el mismo píxel puede sostener potencialidad latente de realidades paralelas. Entonces, en este segmento tridimensional, por ejemplo, tú te imaginas como un cubo de 2 metros de lado y que yo estoy sentado en el centro de ese cubo. Entonces, imagínatelo como si fuera una pecera. Y para comprender un poco las propiedades que tiene esa masa de píxeles, tú estás existiendo dentro de esa pecera de 2 metros, de ese cubo de 2 metros de lado, estás existiendo como una vibración, como una alteración dentro de ese campo de píxeles. Pero el campo de píxeles que te está sosteniendo a ti no solamente te sostiene a ti, sino que tú estás haciendo una variación energética por tu campo electromagnético alrededor de ti y es toda la realidad en un montón de metros cuadrados a tu alrededor la que experimenta una variación en el campo energético, en el campo vibracional solamente por tu presencia. Entonces, ese cubo de 2 metros de lado en el cual tú estás sentado dentro, tiene como un número de píxeles que te sostiene. Las partes bajas del cubo sostienen como los píxeles tienen la forma de tus pies o la forma del aire que todo el rato se está cambiando y las partes de arriba sostienen tu cuerpo todo alrededor, ¿no? Entonces, ese cubo de 2 metros de lado en el cual tú estás sentado, la cualidad de esos píxeles hacen que no solamente te estén sosteniendo a ti, sino que estén sosteniendo ese mismo tejido del espacio-tiempo, pero en realidades paralelas. Es decir, la parte que te está sosteniendo a ti y toda la realidad que tú puedes ver a tu alrededor, eso es solamente una de las caras triangulares de las cuasi infinitas caras que tiene el polígono del píxel. Entonces, digamos que desde los mismos píxeles que te están sosteniendo a ti dentro de tu cubo de 2 metros de lado, en una realidad paralela, están sosteniendo a otra versión de ti que en realidad estaba un poco más sentada hacia acá. Y están sosteniendo también a un dinosaurio o están sosteniendo otras estrellas que están pasando por ese mismo segmento del espacio-tiempo en realidades paralelas o a un dinosaurio. Entonces, los píxeles que nos sostienen no solamente nos están sosteniendo a nosotros, sino que están además sosteniendo todas las realidades paralelas y todas las realidades alternativas. Entonces, si tú te fijas en cómo tú te desplazas por un espacio a lo largo, por ejemplo, de 5 días de tu vida, lo que estás haciendo es, con unas condiciones de transmisión, unas condiciones espaciotemporales, que se dan en parte bastante también por los campos gravitacionales de la Tierra o del Sol, tú te estás desplazando durante esos 5 días y estás dejando como un rastro.
Eh, Ese rastro que tú dejas es que tú has encendido y apagado píxeles del espacio-tiempo, pero durante ese bloque de 5 días, en realidad, tú empiezas aquí y, y a cada instante se van ramificando y se van diversificando todas las realidades paralelas. Entonces, si tú te lo imaginas como otra vez en un cubo, pero que el cubo tiene 5 días de lado, tú te encuentras dentro de un cubo de posibilidades. Esa sería como la quinta dimensión. Todas las ramificaciones, la cuarta dimensión es el tiempo y todas las ramificaciones es la quinta dimensión. Esto parece súper bien en la película de Interstellar. Eh, y cómo es, cómo se puede conceptualizar el espacio de ramificación de posibilidades. Eh, entonces, cuando tú te imaginas el cubo de 2 metros cuadrados y luego lo superpones dentro de un cubo de 5 metros de 5 días de lado, eh, puedes ver como que los píxeles que nos están sosteniendo a nosotros durante ese trayecto, por ejemplo, tú todo el rato haces un trayecto desde tu cuarto hasta la cocina o desde tu cuarto al baño, y los píxeles que están en ese tramo se encienden varias veces con la vibración única de tu existencia, con la vibración única eh, de tu código genético y de tu persona, de tu existencia. Eh, entonces, los píxeles, o sea, estas esferas que cuando nosotros pasamos por un espacio o pasamos por un tiempo, se giran para poder sostener nuestra vibración y transmitirla al siguiente segmento del espacio, tienen una posibilidad que es que hacen pequeños giros en campos más grandes, hacen pequeños giros que es lo que produce las ramificaciones del tiempo. Entonces, desde tu conciencia, tú solamente puedes ver en todo momento uno de los pequeños triángulos que es los que tú es la realidad por la cual tú te vas moviendo. Pero paralela a esa realidad por la que tú te mueves, están todos los triángulos de las caras paralelas a ese triángulo y de las posteriores que va haciendo que se ramifiquen y que vayan cambiando en campos eh, las posibilidades que a ti te pueden ir sucediendo. Entonces, digamos que nosotros, esa vibración que es toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, en realidad se va ramificando a cada instante. Es decir, tú naces aquí, pero mueres con 4 años asfixiado con una bolsa de plástico, o mueres con 74 siendo un patrón de barco en Japón, o mueres con 16 años porque te atropella un coche. Entonces, todas estas ramificaciones que a cada instante la realidad se va como duplicando en siguientes posibilidades es como una especie de malla completa. Em, y entonces como que dentro de este viaje que yo estaba teniendo de setas, como empecé a sentir como todas estas cosas de golpe. Yo había estado leyendo como libros de física y así, y tenía como la imagen la cabeza más o menos poblada de este tipo de imágenes. Y entonces esto es una cosa que durante un montón de años como que medio me ha obsesionado, este pensamiento, ¿no? Nosotros existimos en esta masa vibrante, lo que nosotros pensamos que es la materia, en realidad es como, son pequeñas variaciones dentro de este campo. Entonces, yo me lo imaginaba como si fueran, al principio, eh, como si fueran, como si en el centro del píxel, dentro de todos los polígonos del triángulo, como si tuviera la aguja de una brújula que se puede doblar en diferentes direcciones y que se puede doblar en dimensiones. Se puede doblar así, y eso es lo que nos permite como, de alguna forma, yo creo que la conciencia está como conectada a esta malla. Es decir, eh, yo sentía como que en esta matriz tridimensional eh, tiene como diferentes dimensiones también como del espacio, ¿no? Eh, entonces, yo por ejemplo sentía esto, o sea, esto es una cosa como un pequeño experimento que lo había visto, que es ver la sombra de la mano. La sombra de la mano es bidimensional, tiene 2 dimensiones, tiene alto y ancho. Pero la sombra de la mano es una sección bidimensional de un objeto tridimensional. La mano está existiendo en este holograma tridimensional. Entonces, nosotros, los seres humanos, existimos
digamos que nuestro cuerpo es como esta sombra y luego nuestra mente es como un objeto tetra o pentadimensional que está conectado como a este tejido, y en este tejido la realidad física es solo una manifestación vibracional. Es una de las manifestaciones vibracionales en uno de las dimensiones. Entonces, en la que nosotros existimos ahora la debemos de percibir como la sombra y debemos ver que la mente existe en esta realidad como tetra o pentadimensional superior. Eh, entonces esto era una cosa muy curiosa, como que empecé a tener una especie como de visiones como de... o sea, yo lo llamaría el creador, pero no era como una visión religiosa, ni era como algo como católico o algo así, no, como en imaginería católica o así, sino que era más como la propia matriz, que hay como una especie de inteligencia que ordena las cosas, que pone una especie de orden o que da una especie de dirección o sentido a las cosas. Em, entonces, empecé a ver como una especie de luz blanca dentro de mi cabeza y empecé a ver como que la mente podía como de alguna forma viajar, o la conciencia de alguna forma podía viajar a través de esta matriz tridimensional, como que mi conciencia podía viajar a través de el holograma, por ejemplo, del planeta Tierra, y que yo podía ir con mi conciencia a otros espacios y sentir otros espacios, o sentir la vibración de otras personas. Sentí que todas las personas que estábamos existiendo en el momento presente, eh, como que estábamos representados en esa matriz tridimensional, pero que luego nuestras mentes existían también dentro de este campo en el cual no existe ni el espacio, tal y como lo conocemos, ni el tiempo, sino que el espacio y el tiempo son como una especie de proyección de esta realidad inferior. Pero nosotros existimos aquí donde están como las ideas, toda la cantidad de imágenes internas, la conciencia colectiva. Entonces vi como que existía la telepatía, o yo podía mandar energía a otras personas del planeta Tierra, que yo quisiera, como a personas que fueran conocidas para mí, porque yo había almacenado dentro de mí mismo la vibración única que emiten estas personas dentro del campo, dentro de la matriz tridimensional. Entonces cada persona, por ejemplo mi madre, emite una vibración única o produce dentro de este campo una vibración única a través de su voz, a través del tono de su piel, a través de la tonalidad o la densidad mental que emite su mente o que emite la densidad energética que emiten sus emociones. Entonces, estas vibraciones que ella emite, yo las he recibido, las he captado y además las he almacenado. Es decir, yo, aunque mi madre no esté aquí, puedo generar en mi campo mental que existe en esta dimensión superior, yo puedo generar su imagen, puedo recordar su voz y puedo recordar su tonalidad emocional o su tonalidad mental e incluso hacerle preguntas y escuchar qué es lo que me responde la energía de mi madre. Entonces, mi madre ahora está en algún segmento de este plano vibracional, está en algún punto de esta realidad tridimensional y ella se está desplazando ahora mismo, lo que esté haciendo se está moviendo o está vibrando. Entonces, su vibración existe aquí, en este sitio donde ella esté, pero también existe en mi mente. Entonces, el sitio donde ella está es un producto del sitio donde existe la mente. Y cuando yo genero su vibración única que ella ha emitido y yo la he captado, al yo pensar en ella, como mi mente está en este plano, yo estoy reproduciendo aquí su energía y su energía y su vibración única existe a la vez en dos sitios. Entonces yo creo que en este otro sitio, como no existe el espacio y el tiempo, la vibración única de mi madre se está generando tanto en mi mente como en su propia existencia. Entonces yo creo que esto hace un vínculo, hace que esto, todo el tejido vibra a la vez y todo es todo. Entonces cuando yo pienso en mi madre yo puedo como anexarle a a esa reproducción mental que yo hago de la vibración que ella ha dejado en mí, yo le puedo anexar una emoción o le puedo anexar una vibración o una tonalidad energética emocional. Entonces, de esta forma, yo creo que todos estamos conectados dentro de esta red, ¿no? Como que toda la masa vibracional, aunque nosotros desde nuestra realidad tridimensional, desde el holograma tridimensional, percibamos que hay una diferencia en el espacio, percibamos que hay una separación en el espacio, en realidad todo es lo mismo y todas las vibraciones, como la firma de vibración única, que yo me lo imagino como una especie de IP dentro del lenguaje de informática,
como todos tenemos nuestra vibración única, que sería nuestra dirección IP dentro de esta masa vibratoria enorme. Entonces, como que eh, para mí esto fue un shock, fue como una serie de pensamientos súper grandes, que he tardado un montón de años en terminar como de integrarlos, que he terminado como de darles un sentido, más o menos, y de ser capaz de explicarlo, porque todo esto al principio era como súper abrumador para mí, como yo sentía em, como una cosa que es verdaderamente fuerte dentro de mi interior, y poco a poco fui siendo capaz de dar un sentido a todo esto. Y sobre todo como permitirme creer que todo esto puede ser real. Em, como hay una cosa que es que al principio yo me negaba como a creer que todo esto podía ser real, me negaba a creer que pudiera ser algo más que mi imaginación. Em, pero conforme he ido teniendo experiencias en mi vida y he ido observándolas desde este prisma, como dándome a mí mismo la posibilidad de que todo esto fuera real o de que hubiera algo de verdad o de certeza detrás de todo esto. Entonces, después de tener años de experiencia subjetiva entre este punto y ahora, he sido capaz como de comprobar por mí mismo un montón de todas estas, eh, como de todas estas teorías, de cómo existimos nosotros, qué impacto energético y vibracional tenemos, por ejemplo, en la ramificación de las realidades, tenemos sobre qué impacto tenemos sobre la vida de otras personas aunque no estemos con ellas, simplemente a través de pensarlas, como que existe esta conversación energética entre las personas una vez separan su presencia una de otra dentro del plano tridimensional. Eh, y, y nada, yo creo que más o menos esto es todo, muchachos. Esta fue una experiencia de setas que tuve con unos 17 18 años y, y yo llevo toda mi vida como con esto en la mente, dándole vueltas así, como tratando de comprenderlo mejor. Y más o menos hasta esto he llegado ahora. Me gustaría saber si todo esto tiene como algún sentido dentro de, por ejemplo, la física cuántica o, o dentro de la física tradicional, si es posible que sea efectivamente como esto una proyección de una dimensión superior, eh, energética, en la cual nuestra conciencia tiene un impacto real. Eh, y nada, eso es todo, muchachos. Posiblemente expanda estas visiones en vídeos más adelante.